Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración dominical del 17 domingo ordinario del ciclo A. Nos acompaña el coro Santa Lucía de Fowler, California. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. Será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor. La luna a sus pies, el cielo alrededor, y ángeles cantándole su amor. ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller, amando sin milagros, viviendo de su fe, la esposa siempre alegre de José? María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. Ofrecemos este servicio por todos los enfermos que se encuentran en los hospitales, en sus casas o asilos, por los que están privados de su libertad, por los que viajan, los que trabajan en este momento. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud del corazón. Mas aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor, Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David, pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: por haberme pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti.
Te voy a conceder además lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él, según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina los llama, a quienes llama los justifica, y a los quien justifica los glorifica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por los últimos 4 domingos, Jesús nos ha venido hablando en parábolas. Por un lado, se nos ha venido hablando de la palabra de Dios como la semilla, también como aquella masa fermentada. Además, se nos habla de la casa fundada en un cimiento sólido, en contraste con aquella otra casa que se construye en la arena, con consecuencias totalmente opuestas respecto a la seguridad o inseguridad de aquellas casas. Hoy se nos da una síntesis del mensaje del maestro de Galilea, que usa esta técnica literaria para revelar la importancia que tiene la realidad del reino de Dios en medio de los hombres. Hoy tenemos el fundamento de una ética judeo-cristiana. ¿Cuál es lo propio de esta ética? En primer lugar, ¿qué entendemos por ética o moral? Debemos tener una definición común con todos los hombres y mujeres religiosos del mundo entero, inclusive con los ateos, los pensadores de nuestro tiempo, filósofos, trabajadores sociales, trabajadores de gobierno, los expertos en economía, en la tecnología, y buscar cuál es ese sentido común que nos da una ética. Y lo que es común a todas esas éticas o comportamientos es la distinción entre el bien y el mal. Sin embargo, lo propio de la ética judeo-cristiana no es simplemente la distinción entre el bien y el mal, sino la urgencia con la que debemos tomar nuestras decisiones por el acercamiento del reino de Dios, porque hemos llegado a la etapa final del mundo. El ser humano define esa etapa final en la medida que se compromete con el reino de los cielos.
Esta es una de las diferencias que impone o conlleva el vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. La urgencia del reino de Dios que se acerca. Otro aspecto muy importante de la palabra de Dios es el don de la sabiduría. Y en esto la tradición judeocristiana tiene elementos comunes con los principios de sabiduría de otros pueblos y otras religiones. Pero desde el punto de vista bíblico, o de ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, se nos presenta la voluntad divina como principio de la sabiduría. Eso sí es propio de la fe cristiana y judía. Y yo diría también musulmana. Aquellos hombres y mujeres que creemos en el único Dios y que hacemos de esta fe y confianza plena en Dios el principio de nuestra conducta, de nuestro obrar, de nuestras relaciones humanas. Eso también es propio y único del creyente en el único y verdadero Dios. Con estas dos características podemos decir que hay una ética propia del creyente de Dios como único Señor. Pero no podemos igualar nuestra sabiduría o ética al comportamiento de los demás en el mundo. Jesús, el maestro de las parábolas, compara este gran don de Dios, que es la fe, que es el reino de Dios, el reino de su Padre, con aquellas acciones en las que se involucran el hombre común. Los que buscan hacer un contrato, compran, venden, y por lo tanto Jesús acierta de una manera sencilla y directa en la forma de presentar su enseñanza con el lenguaje más común del comercio, de la competitividad de los productos que se venden, aquellos de mejor o menor calidad. Pero de ninguna manera se indica con esto que el reino de Dios se iguale a las perlas o a las cosas materiales de este mundo. Estas son solamente una forma de hacernos comprender que como creyentes en Dios, especialmente como cristianos, tenemos que tener prioridad. Una persona que no tiene prioridad en su vida vive a la deriva de la opinión o de las modas que van y vienen, pero no sabe tener opciones, no se decide. Estas personas son el objeto o el blanco de aquellos que han estudiado cómo lavar el cerebro a los clientes, cómo convencer a los demás de algo que no se necesita para vivir, como si fuera un producto indispensable para el aseo de la casa, para un negocio, un cosmético, alimento, bebida, productos para bajar de peso, etc. Hay infinidad de mañas o técnicas para persuadir a la gente que compre y compre. Si nosotros no tomamos la palabra de Dios en serio, somos el blanco del engaño y las mentiras de este mundo. Pero si, instruidos por la palabra de Dios, sabemos que lo más importante en la vida es ese tesoro escondido que vino a traer Jesús, o que Jesús vino a ayudarnos a redescubrir dentro de nosotros mismos, que por nosotros mismos jamás lo hubiéramos encontrado. Por eso es necesario que pidamos la luz del Espíritu Santo para valorar la presencia del reino de Dios en nuestra vida. Sin la oración no podemos discernir cuál es la prioridad en nuestra vida, qué es lo más grande, qué es lo mejor. Salomón, una vez elegido rey de su pueblo, se inclina ante Dios para pedirle la sabiduría. Primero que nada, reconoce con humildad que está en sus hombros una gran tarea y le dice a Dios: tú, Señor y Dios mío, quisiste que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre, pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso que es imposible de contar. Ojalá que los jóvenes, especialmente los jóvenes latinos que van al colegio o a la universidad, aprendan de Salomón a orar de esa manera. Dios mío, ¿qué quieres de mí en este país en el que nos encontramos tantos hispanos, tantos latinos? ¿Cuál es la misión que tienes para mí como maestro, si quieres que sea eso, o como ingeniero, o como sacerdote? En fin, hay tantas carreras que a veces nos olvidamos
que Dios está detrás de todas ellas, esperando que los hombres y mujeres, especialmente los jóvenes, se pongan en consonancia con el Espíritu Santo para que los ilumine en sus carreras. Y lo primero que le pidan a Dios es la sabiduría. Esa sabiduría que consiste en primer lugar en el temor del Señor. Temor que significa no solo miedo, aunque en parte sí hay ese aspecto de respetar el nombre de Dios, de pensar que con Dios no se juega, pero ante todo de amor hacia Dios. Ese temor y amor a Dios van siempre de la mano. Ese amor y temor a Dios es el principio de la sabiduría y se relaciona el primer don del Espíritu Santo y el último. Cuando los jóvenes se decidan a pedir a Dios la sabiduría, le están pidiendo todos los dones del Espíritu Santo, pero la sabiduría los resume todos. Y con la sabiduría tenemos la certeza de tener éxito en la vida. Y no cualquier éxito, solamente una carrera para buscar una ganancia personal o un éxito individual, sino ante todo un servicio a la comunidad. Y al servir a los demás, tú logras tu propio éxito. Salomón supo qué pedirle a Dios y a Dios le agradó que le haya pedido en primer lugar la sabiduría. Por haberme pedido esto y no una larga vida, le dice Dios a Salomón, ni riquezas ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar. Yo te concedo lo que has pedido, te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. ¿Cuántas veces quisiéramos pedirle a Dios sacarnos la lotería o encontrar un tesoro escondido o tener la suerte de tener un buen trabajo? Pero ¿acaso le hemos pedido a Dios la humildad de aprovechar lo poco o mucho que nos pone en nuestras manos? Es importante que pidamos la sabiduría, la inteligencia, el don de Dios para poder distribuir los demás dones en la medida que el Señor quiera que los practiquemos. Que esa distribución de dones que Dios nos dé nos sirva para aprovechar toda nuestra riqueza, nuestros talentos, el tiempo, la juventud, todo lo que está a nuestro alcance para que nuestra vida sea no solamente un éxito en lo material, sino en primer lugar y sobre todo un éxito espiritual, porque estaremos en paz con nuestro Creador y entonces podremos tener la calma para administrar los bienes materiales y demos gloria a Dios en el servicio y bienestar de nuestros hermanos y obviamente como señal de nuestro propio éxito, de cada uno como persona y de nuestras propias familias. Vamos a pedir a Dios para que obtengamos ese regalo de la sabiduría. Pedir a Dios la oración es la base de una vida exitosa y sobre todo de la paz. La oración, quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor. Sé cómo eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Junto al mar, tu palabra, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo
Dame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir, quiero de ti aprender, saber amar. Saber amar es el fruto de aquellos que saben vivir. La sabiduría, como decíamos, es el principio de una conducta o moral que tiene a Dios como la base. Las parábolas parecidas del tesoro escondido y la perla de gran valor, sacadas del trato comercial o competitivo de la gente, nos debe dar la lección de cómo Dios es como la perla más fina, por la cual vale la pena vender otras perlas de menos valor. Porque no hay nada ni nadie que se compare con Dios, su palabra, su presencia. Así como también cuando alguien descubre un tesoro escondido, quiere esa propiedad. Hoy diríamos, si en un terreno se encuentran pozos petroleros, obviamente no es suficiente encontrar ese producto tan cotizado hoy día, sino cómo tener una refinería que haga de aquel tesoro escondido un producto práctico y que es muy bien pagado. Podríamos decir que eso es solamente un ejemplo de lo que debería ser prioridad para nosotros. El reino de Dios es mucho más que todos los pozos petroleros del mundo. Porque ¿de qué sirve un hombre o una mujer que tenga muchos carros, muchos negocios, casas, si su corazón está perdido, está ennegrecido por el egoísmo, se cierra a la necesidad del hermano? Su mundo y su Dios quedan en este sistema de cosas. Pero la presencia del Espíritu Santo nos hace abrir nuestros horizontes y nos hace ser realistas con lo que podemos alcanzar, siempre y cuando aspiremos a los bienes eternos, sin olvidarnos de trabajar por estos bienes efímeros o materiales que también son necesarios para vivir, pero no lo son todo, son solamente parte. Quiero concluir este tema de hoy de la sabiduría, cómo el ser humano debe elegir, hacer prioridades. Si no eres capaz de poner en orden tu vida, saber que Dios tiene el primer lugar en todas tus acciones y relaciones con los demás, entonces no podrás tener paz en tu interior. Y gastas tu energía y tu tiempo y todas tus cosas en lo que no es vida, en lo que no vale, porque todo trata de llamar tu atención. Pero tú debes hacer espacio en tu vida personal para la oración y tener a Dios como prioridad número uno. Y finalmente, si de veras tienes prioridades, si eres un hombre o mujer que sabes elegir, escoge la palabra y el reino de Dios como lo más grande de tu vida. Entonces habrás hecho la mejor inversión y la mejor forma de gastar cada minuto de tu vida. Porque Dios no defrauda. Las cosas pasajeras de este mundo se van, pero la palabra de Dios permanece. Y tú permanecerás con ella si te apegas al mandato del Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu Dios sobre todas las cosas. Y ese amor, esa sabiduría, es el principio de una ética judeo-cristiana, inclusive musulmana, que hace la diferencia en este mundo. Entonces podremos concluir que creer en el único Dios es la base de una ética distinta y diferente a las demás, a todas esas éticas o acciones humanitarias o humanistas que tienen por centro al ser humano, pero no a Dios, que tienen por meta la transformación de este mundo en un mundo de hermandad y solidaridad. Un globalismo económico que busca el progreso, pero se olvidan de Dios. Todos esos son falsas promesas, falsos mesianismos, porque solamente aquel que tiene a Dios como centro de su vida puede encontrar ese tesoro escondido y puede hacer de esa perla preciosa aquella joya que no tiene comparación, invaluable, porque no hay valor que se le equipare. Dios siempre ha querido enseñar a los humanos el camino de la verdad.
Pero somos los seres humanos que nos hemos portado rebeldes, cabezones, testarudos y no hemos querido comprender con humildad que solamente la sabiduría que viene de Dios es la base de nuestra felicidad. El tema, pues, de esta reflexión es la palabra de Dios, fuente de sabiduría. Hay tres aspectos que nos da la palabra de Dios para este tema. Primero, que Dios revela su plan de salvación a todos los seres humanos. Como nos dice Pablo en la lectura de su carta a los romanos. Ya sabemos que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio salvador. Se nos habla de que Dios tiene un plan, un proyecto, un programa, podríamos decir, o mejor aún, un proceso. El proceso de cómo los seres humanos pueden volver a la patria que hemos abandonado todos cuando salimos de las manos de Dios, a ese paraíso perdido, a la patria celestial. Y cómo en todo este proceso no se trata de algo solamente del pasado, sino que ocurre en este momento que usted escucha la palabra de Dios. Y también sigue ocurriendo hasta el final de los tiempos. Jesús es la persona máxima. No hay palabras para describir la grandeza de Jesús, porque Él mismo no solamente es hombre, sino Dios mismo en persona. Pero no deja de ser hombre, no deja de ser nuestro hermano mayor, aquel que nos vino a dar el ejemplo con su propia palabra, su vida, sus obras, sus acciones, su humildad, a quienes predestina. Por lo tanto, aquí se está hablando de todos los que deciden seguir la palabra de Dios, los que se hacen pueblo de Dios, los que aceptan la fe en Jesucristo, aquellos que han sido predestinados. Dios les llama a su debido tiempo. La Biblia está llena de historias de cómo Dios llama a unos y a otros a llevar una misión, a cumplir con lo que Dios les encomienda. La vocación es un tema muy sólido en las Escrituras Sagradas, porque todos estamos llamados a reproducir esa imagen de Jesús. Estamos llamados a ser cada día mejores porque hay alguien que es la medida al cual debemos imitar, que es sin tacha alguna el que Dios ha puesto como modelo para que todos sigamos sus huellas, Jesús de Nazaret. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook, Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios, padrejoaquinevangeliza@gmail.com. Una vez más, padrejoaquinevangeliza@gmail.com. O puede llamar al 559-519-3750. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No con espadas ni con ejércitos es como el mundo cambiará. No con espadas ni con ejércitos es como el mundo cambiará. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande
maravillas como las que haces tú. Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California.